Amados hermanos, y por favor abran sus Biblias en el Salmo 78. Salmo 78. Yo uso la Nueva Traducción Viviente. Ahí va a encontrar unas que otra palabrita diferente, pero significa lo mismo. Salmo 78, versículo 56 al 61. Muy bien, sí, dice así la palabra del Señor. Los que gusten ponerse de pie a referencia a la palabra. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios. Pero ellos siguieron tentando a Dios. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra Él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuario a otros dioses con sus ídolos y lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada de Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas. Oremos. Padre querido, te damos muchas gracias, Padre, por tus abundantes bendiciones, mi Dios, que tú nos das. Padre, muchas gracias, Padre mío. Muchas gracias porque estamos aquí, oh Dios, en este tu lugar de adoración. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites, Señor, adorarte, mi Dios. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Ahora, mi Dios, ahora tengo el privilegio, Dios mío, de compartir tu palabra. Oh Dios del cielo, te ruego, Dios, que tú nos toques con tu palabra. Te ruego, Dios del cielo, que tú nos des tu palabra, Dios mío, en este servicio a nuestras vidas, Dios. Muchas veces tú nos has dado tu palabra, Dios, a nuestras vidas. Danos una vez más, Dios, hoy tu palabra a nuestras vidas, Dios mío, a través de mis labios, a través de mi vida. Dios mío, y que tú nos puedas enseñar, Dios, con tu palabra, mi Dios. Que con tu palabra, Dios, podamos ser enseñados. Que con tu palabra, Dios mío, podamos ser redarguidos. Que con tu palabra, Dios mío, podamos ser corregidos, oh Dios. Que con tu palabra, Dios mío, podamos ser instruidos en justicia, Dios mío. Para ser esos hombres, esas mujeres perfectos, Dios, que tú quieres que nosotros seamos. Y que podamos, Dios, levantar tu nombre en alto, Dios mío. Y que podamos ser luz, Dios, en medio de la oscuridad, mi Dios. Y que podamos, Dios, levantar tu nombre en alto, Dios. Te lo rogamos, Dios mío. Danos tu bendición, Padre, en este servicio a nuestras vidas. Y bendícenos, Dios, con tu palabra, mi Dios. Te lo rogamos, Dios mío, y solo para la gloria, mi Dios, de tu nombre. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. El mensaje de esta noche, amados hermanos, no alejemos, en algunos casos hasta se pierde la presencia de Dios. No alejemos o perdamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más sagrado, lo más valioso, lo más importante que una persona pueda tener en su vida. La presencia de Dios. La primera vez que vino la presencia de Dios a mi vida quedó marcada para siempre. Para siempre. Para siempre. Mi vida nunca más fue la misma. Cuando la presencia de Dios vino sobre mi vida, tocó mi vida, entró en mi vida, transformó mi vida, cambió instantáneamente mi vida, entró en mi vida. Las personas en mi trabajo cuando yo llegué no podían creer el cambio que Dios había hecho en mi vida. Es porque Dios entró en mi vida, porque la presencia de Dios tocó mi vida. La presencia de Dios es lo más glorioso que una persona pueda tener en su vida. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas, pero si las personas no tienen la presencia de Dios? Una iglesia pudiera tener aire acondicionado, pudiera tener bancas acoginadas, pudiera tener luces muy hermosas, pero si no está la presencia de Dios, querido, de nada sirve. En nuestra vida igual, podemos venir bien arregladitos, podemos tener apariencia de piedad y todo eso, pero si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, de nada sirve. Amados hermanos, sin la presencia de Dios en nuestra vida, Dios mío, nuestra vida no tiene sentido, amados. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, somos como un pez fuera del agua. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, somos como un faro sin luz. Si la presencia no está en nuestra vida, amados hermanos, somos como un barco a la deriva. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, somos como un árbol sin fruto. No, nuestra vida no tiene sentido si no está la presencia de Dios, amado. El que da sentido en nuestra vida es la presencia de Dios. Es que Dios está con nosotros, amados hermanos. Les voy a relatar una reflexión, amados hermanos. Dice, cuando Dios creó los peces, le habló al mar. Cuando Dios creó los árboles, le habló a la tierra. Cuando Dios creó al hombre, surgió algo maravilloso y se habló consigo mismo y dijo al hombre, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso que cuando nosotros sacamos a un pez del mar, se muere. Cuando nosotros quitamos a un árbol de la tierra, también se muere. Y si el hombre se desconecta de Dios, también se muere. Y recuerda esto, el mar con el pez sigue siendo el mar. Pero el pez sin el mar ya no es nada. La tierra con el árbol sigue siendo tierra, pero el árbol sin la tierra ya no es nada. Dios con el hombre sigue siendo Dios, pero Dios sin el hombre ya no es nada. Queridos, el hombre sin Dios no es nada. Lo que más importa en nuestra vida, amados hermanos, es la presencia de Dios. Los hombres de Dios, amados hermanos, los hombres de Dios andaban en la presencia de Dios. Andaban en la presencia de Dios. Ellos mismos, por ejemplo, Isaías, cada vez que hablaban, profetizaban, daban una palabra. Ellos decían, como Isaías, entonces Elías, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive
Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive el Señor, dio una palabra. El Señor cuya presencia estoy. Estos hombres andaban en la presencia de Dios. Eliseo igual, todos los profetas igual. Una relación personal, profunda, real con Dios. Andaban con Dios. Y ellos hablaban y decían, en cuya presencia estoy. Estoy en la misma presencia de Dios. Cuando Naamán vino buscando a un profeta de Israel porque tenía una enfermedad, y vino con el profeta, y el profeta le dijo, ve y sumérgete en tal lago 7 veces y vas a ser sanado. Su orgullo fue doblegado, por fin fue y se sumergió. Pero él trae un regalo para dárselo a Eliseo porque fue sanado. Y Eliseo no le recibió el regalo. Le dijo, vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. No aceptó un presente, de seguro era muy valioso, porque Dios había hecho un milagro. Mas ahora la gente te vende los milagros. Ahora da ofrendas, da dinero para tu sanidad, para tu liberación, para que tengas el favor de Dios. Cosa que Eliseo no aceptó eso, no aceptó. Queridos, los hombres de Dios andan en la presencia de Dios, amados hermanos. Dice un canto, ¿qué tenía Daniel? ¿Qué tenía Daniel? Que cuando oraba los leones callaban. Dice el canto, ¿qué tenía Elías? Que cuando profetizaba fuego del cielo caía. Dice el canto, ¿qué tenía Samuel? Que reconocía la voz de Dios. ¿Qué tenía Moisés? Que cuando bajaba del templo su rostro resplandecía. Dice el canto, ¿qué tenían estos hombres? Yo sé que tenían la presencia de Dios. Tenían la presencia de Dios en sus vidas, amados hermanos. Los hombres de Dios andaban en la presencia de Dios, amados hermanos. Los hombres de Dios anhelan la presencia de Dios. Anhelan la presencia de Dios. Valorizan la presencia de Dios. David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros? ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros? ¿Qué es lo que más buscamos nosotros? Buscamos la presencia de Dios como estos hombres. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi versión dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Como el siervo anhela, como el siervo sediento anhela esas corrientes de las aguas y va en busca de esas aguas, anhelando, desesperado por las aguas. Así te anhelo yo a ti, Dios. En el Salmo 63:1, oh Dios, tú eres mi Dios, con todo el corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Todo mi cuerpo te anhela, tengo sed de ti, quiero beber de ti. Dice el Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba del agua gratuitamente que yo le daré, amados hermanos. Los hombres de Dios andaban en la presencia de Dios. Los hombres de Dios anhelan la presencia de Dios. Los hombres de Dios, lo que más importa para ellos es la presencia de Dios. Lo que más importa para ellos es la presencia de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, saca a este pueblo de aquí. Y Dios le dijo, mi gracia es sobre ti. Y le dijo, Señor, ¿cómo puedo ver que tu gracia es sobre mí?
sino en que tu presencia esté conmigo, que tu presencia esté con nosotros. No nos saques de aquí, no nos saques de aquí si tu presencia no va a ir con nosotros. No quiero ir a ningún lado, porque no voy a tener éxito, porque tal vez voy a fracasar, porque no me va a ir bien. Quiero que tú vayas conmigo, quiero que tú vayas con nosotros, que tu presencia vaya conmigo. Si no, no nos saques de aquí. Si no, yo, en otras palabras, yo no voy a ningún otro lado si tu presencia no va a ir conmigo. Dependo de tu presencia. Necesito tu guianza, necesito tu consejo, necesito tu dirección, necesito tu ayuda, necesito tu protección, necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Amados hermanos, si aún no tenemos la presencia de Dios, hay que buscarla, amados hermanos. Aquellas personas que aún no se han entregado a Cristo, o aquellas personas que han alejado la presencia de Dios de su vida, amados hermanos. Hay consecuencias de perder la presencia de Dios en nosotros, amados hermanos. Hay personas que no les interesa la presencia de Dios en sus vidas. No hay temor de Dios. Viven sin temor a Dios. Y de una manera descarada ofenden a Dios sin importarle la presencia de Dios, que entristece uno al Espíritu Santo, que apaga al Espíritu Santo. A veces sabiendas que está mal y uno lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Fornicando, adulterando, en pornografía y todo eso. Estamos entristeciendo al Señor y alejando al Señor de nuestras vidas, amados hermanos. Hay consecuencias de perder la presencia de Dios en nosotros, amados hermanos, o de alejar la presencia de Dios. Amados hermanos, hay personas que han perdido cosas, han perdido dinero, han perdido sus casas. Y yo he mirado gente desesperada, gente llorando porque han perdido sus casas, gente porque han perdido sus posesiones, y algunos se quitan hasta la vida. Ha sido doloroso para ellos. Pero hay personas que han perdido la presencia de Dios, amados hermanos. Eso es lo peor que una persona pueda perder en su vida, amados, la presencia de Dios. En Jueces capítulo 16, versículo 20 y 21. Entonces gritó Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron en cadenas de bronce y lo obligaron a moler en grano de prisión. Sansón comenzó bien, pero lamentablemente fue arrastrado por sus pasiones, por las mujeres impías. Se acostaba con ellas y la presencia de Dios estaba con él. Tenía una fuerza increíble porque el Espíritu Santo había venido sobre él para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero lamentablemente Sansón empezó a enredarse con mujeres paganas. Le dio rienda suelta a sus deseos y una de esas mujeres lo engañó. Dios había dicho que nunca le cortaran el cabello a Sansón. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y esa mujer, seduciéndolo por los enemigos, por los filisteos, que esa mujer era filistea, enemiga del pueblo de Israel también. Pero a pesar de eso, Sansón tenía relaciones con ellas. Y esa mujer lo engañó, seducida por los filisteos, y lo sedujo a él. Lo engañó y le sacó la verdad y le dijo: ¿en qué consiste el poder? Pues Dios ha dicho que no me corten el cabello. En el cabello consiste mi fuerza y mi poder. Entonces los filisteos vinieron y le cortaron el cabello, y el Espíritu del Señor se apartó de Sansón. La presencia de Dios se apartó de él. Fue trágico. Lo esclavizaron, amados hermanos. Lo capturaron, le sacaron los ojos. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Muchos juegan con Dios.
están en la pornografía y vienen a la iglesia a querer adorar a Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos del pecado. Amados hermanos, las consecuencias de estos hombres, amados hermanos, en Primera de Samuel 15, 23 al 26 también, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Rebelión a Saúl le llamó Dios. Tan mala como rendir culto a ídolos. Así que cuando has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido las instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel le respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Primera de Samuel 16, 14. Y ahora bien, el espíritu del Señor se ha apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. El Señor se apartó de Saúl. Saúl comenzó bien. El Espíritu de Dios vino sobre él. Era el ungido de Dios. Era el rey de Israel. Tenía mucho potencial para ser un excelente rey. Pero lamentablemente él quiso hacer lo que quiso. Quiso hacer a las cosas a su manera, como a él le placieron. Y Dios le había dicho: escucha bien las palabras del Señor, hazle caso al Señor, obedécelo. Dios le había dicho muy claro que tenía que obedecer, que tenía que escuchar a Dios y poner atención y tomar en serio a Dios. Pero lamentablemente no lo hizo. No lo hizo, quiso hacer las cosas a su manera. Dios le había dicho: ve, va a hacer guerra a los amalecitas y los vas a destruir, son enemigos de Israel porque le han hecho tanto daño a Israel. Ve y acaba con todos ellos. Pero no, ahí trae todo el ganado, trae lo mejor del ganado. Yo lo traje porque el pueblo me pidió que lo hiciera. Agradar más a la gente que agradar a Dios. Obedecer más a la gente que obedecer a Dios. Y el Señor lo rechazó como rey. Lamentablemente el Espíritu Santo se apartó de él. Y luego un espíritu malo venía y lo atormentaba. Y lo atormentaba. Hasta el día de su muerte. Lamentablemente aquí dijo: perdóname, pero lo más probable es que no se haber arrepentido de corazón. Porque él siguió haciendo maldad. Siguió haciendo maldad. A veces el pecado endurece el corazón. Lo endurece. La persona juega con el pecado. Este pecadito nomás, este pecadito nomás, este pecadito nomás. No saben que el pecado está endureciendo el corazón y después se hacen insensibles. Es como una persona que agarra callo. Tú usas mucho algo y agarras callo. Y después tú te rajas ahí todo y ya ni siquiera sientes nada. Ya ni siquiera sientes nada. Es insensible. Amados hermanos, y el espíritu malo vino sobre Saúl y lo atormentaba. Y siguió haciendo maldad. Tenía celos terribles de David. Dios había escogido, dijo: ¿sabes qué? Estás desechado. Yo tengo a un joven, un hombre conforme a mi corazón, que él sí hará lo que yo diga. Él sí va a obedecer, él sí me va a honrar, él sí va a levantar mi nombre en alto. Aunque tuvo su falla, pero se arrepintió profundamente. Tuvo pocas fallas David, pero una entrega profunda como pocos. Tengo un hombre que él sí hará las cosas como yo quiero. Un hombre conforme a mi corazón. Y a David le tenía un celos terrible. Un espíritu de celos que entró en él, lo quería matar. Trató de matarlo hasta donde ya no pudo. Fue con una bruja allá que le trajera a Samuel para hablar con Samuel, a consultar a los adivinos.
cosa que antes habían prohibido a Israel, que no consultaran a los adivinos, a los que consultan a los muertos. Y él lo siguió haciendo, y él siguió pecando con su corazón endurecido hasta el día de su muerte. Terminó en una batalla y terminó suicidándose, quitándose la vida. Qué triste, amados hermanos. Yo predicaba en Long Beach y hablaba del pasaje de que Dios es bondadoso en gran manera, pero también es severo. Dios es bondadoso, la bondad y la severidad de Dios. En la mañana el pastor predicaba sobre Pablo, que estaba predicando que del juicio venidero, como decía el texto, de lo que ahora la gente no quiere oír, del juicio de Dios, uno de los pasajes que Pablo estaba predicando. Y ahora no se predica estas cosas, ya se predica solamente lo que la gente quiere oír. Pero es una gran verdad, es una verdad. Cuando la gente muera, entonces se va a encontrar con la verdad. Se va a encontrar con ese juicio que ya no se les predicó, que después de la muerte viene el juicio de Dios, y los cristianos y los que no son cristianos vamos a ser juzgados. Es una gran verdad. Y mucha gente dormida, pecando, ofendiendo a Dios y sin importarle. Amados, y lamentablemente terminó mal. Hay consecuencias cuando uno juega con Dios y hace apartar la presencia de Dios de nuestra vida, amados hermanos. Hay consecuencias. ¿Por qué se pierde la presencia de Dios o se aleja la presencia de Dios? A veces la presencia de Dios está ahí. Yo no digo que vamos a pecar y ya la presencia de Dios automáticamente se va. No, el Señor está ahí. Pero a veces uno entristece al Señor y el Espíritu Santo se entristece. Apaga uno el espíritu. ¿Por qué cree que muchos no sentimos la presencia de Dios o no se manifiesta la presencia de Dios? ¿Por qué cree que en Hechos había moveres del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo se derramaba? Porque Dios andaba con esos hombres, andaban en la presencia de Dios, amados hermanos. Pero más sin embargo, algunos hemos alejado la presencia de Dios de nuestra vida, amado. ¿Por qué se pierde o se aleja la presencia de Dios? En el salmo que leí, amados hermanos, mire, dice: pero ellos siguieron tentando a Dios, al Dios Altísimo, rebelándose contra Él. O sea, rebeldía. No obedecieron sus leyes, desobediencia. Hacían lo que ellos querían, hacían lo que les placía. Versículo 57: le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Le dieron la espalda. En vez de buscarle más a Dios, uno se aleja más de Dios. Y hay veces que uno le da hasta la espalda a Dios. Hay personas que le dan la espalda a Dios, amados hermanos. Le dieron la espalda y fueron infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. O sea, eran personas que no se podía confiar en ellos. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Idolatría. Hay mucha idolatría. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida antes que a Dios, eso es idolatría. Todo lo que es primer lugar. Si el trabajo es mi primer lugar antes que a Dios, es idolatría. Si el deporte es primer lugar más que a Dios, es idolatría. Si el dinero en primer lugar más que a Dios, es idolatría. Idolatría, amados hermanos. Al construir santuarios a otros dioses con sus ídolos, lo pusieron celoso.
cuando Dios lo oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada de Silo. Abandonó su morada de Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Dios habitaba en el tabernáculo. Dios habitaba en el arca. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Se dio su gloria en manos enemigas. Mire, esto pasó en los tiempos de Elí con sus hijos. La maldad de Israel, la maldad del pueblo de Dios, la maldad de sus hijos de Elí y los males de Elí, que no corrigió a sus hijos, los dejó hacer lo que querían. Se acostaban con las mujeres ahí en la entrada del altar. Perversos. Llegaban con Elí y ir a tus hijos lo que andan haciendo, la perversidad que están haciendo en la casa de Dios. Y Elí no los corregía y no los reprendía. Un padre consentidor, y el pueblo de Israel en el pecado. Y por eso Dios los rechazó a los hijos de Elí. Ellos podían haber seguido siendo sacerdotes, pero no. Igual fueron desechados y murieron por el juicio de Dios. Y ahí fue cuando tuvieron guerra con los filisteos para traer juicio sobre ellos por la maldad del pueblo, por la maldad de los hijos de Elí, que era el sacerdote, como el líder del espiritual. Y el juicio de Dios vino sobre ellos. ¿Saben qué? Tus hijos van a morir. Y el sacerdocio se lo voy a alguien más. A Samuel escogió un niño, pero con un corazón grande para Dios. Entonces hubo guerra de los filisteos contra Israel en ese tiempo. Entonces Israel estaba perdiendo la guerra. Entonces tenían el tabernáculo con el arca y era la presencia de Dios. Y ellos dijeron: vamos por el arca, traigámosla de Silo, traigámoslo, porque de esta manera vamos a poder derrotar a los enemigos y de esta manera vamos a poder vencer. Y fueron y trajeron el arca, pero Dios permitió que el arca fuera capturada. El arca era el símbolo de la presencia donde Dios habitaba, y fue capturada por los enemigos. Entonces los hijos de Elí murieron en la batalla. Llegaron, le dieron la noticia al papá, y el papá cayó Elí y cayó muerto. Se dieron su gloria, se dio su gloria a manos enemigas. Queridos hermanos, ¿por qué Dios se aleja? ¿Por qué se aleja Dios de nosotros, amados hermanos? Una de las cosas, amados hermanos, es por el pecado. Resumiéndolo, el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la infidelidad, la idolatría, etcétera, etcétera. El pecado es lo que hace alejar la presencia de Dios de nuestras vidas, amados hermanos. Dice la Escritura: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando David pecó y se acostó con Betsabé, con una mujer que no le pertenecía, el profeta vino y lo confrontó y le dijo: estás mal lo que hiciste. Se le hizo ver su maldad. David se arrepintió de una manera tan profunda. Creo que está en el Salmo 51, si no me equivoco, donde David se arrepiente de una manera tan profunda, y en sus clamores de él le pedía a Dios que no quitara su Santo Espíritu, porque él había pecado. ¿Cómo se sentía David? Yo me imagino con un dolor terrible, entristecido,
rogándole al Señor que lo perdonara, que lo limpiara. Límpiame, Señor, desde mi pecado. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame de esta mi maldad, porque he pecado delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame y seré limpio. Le rogaba al Señor que lo perdonara, que lo limpiara y que no quitara su presencia de Él. Y no quites, Dios, tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que le había pasado a Saúl. Había visto lo que le había pasado a Saúl. No quiero terminar de esta manera. No quiero terminar en fracaso. Dios, no quites tu espíritu. Reconozco que he pecado. Amados hermanos, Sansón, Saúl, queridos, fue por su pecado, amados hermanos. Todos ellos por su pecado, amados hermanos. ¿Qué podemos hacer para que la presencia de Dios esté siempre y tan cerca de nosotros, amados hermanos? Primero de Crónicas 28:9, el consejo que le dio David a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo, sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, Él te rechazará para siempre. Dios nunca va a dejar y nunca se va a apartar de alguien que lo busca, de alguien que se humilla, de alguien que le es fiel. Nunca, nunca. Pero cuando la persona empieza con su desobediencia, con sus pecados, con su maldad, sin importarle, sin tener temor a Dios, tenemos que tener cuidado porque el Señor se puede alejar de nuestra vida. Y el consejo que le dio, hijo, sírvele de verdad. Él iba a ser el nuevo rey de Israel. Sírvele, aprende a conocer a Dios, conócelo, adóralo de todo corazón y sírvelo de todo corazón, con toda una mente dispuesta. Pues el Señor, en otras palabras, dijo, ¿sabes? El Señor sabe lo que hay dentro de tu corazón. El Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Él te conoce bien y Él va a saber todo lo que tú vas a hacer, todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, con qué intención haces las cosas, lo más profundo que la gente no puede ver, Dios lo va a poder ver. La gente solo ve las cosas que haces, pero Dios ve las intenciones por las que haces las cosas. Y sepas que Dios los va a saber absolutamente todo, porque Dios sabe lo que hay todo dentro de ti, de tu pensamiento, de tu corazón. Y le dijo, si tú lo buscas, lo encontrarás. O sea, queremos tener más de la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo más, buscarlo más. Yo quisiera tener la presencia de Dios que tuvo Elías. Quisiera tener la presencia de Dios como la tuvo Eliseo. Quisiera tener la presencia de Dios como la tuvo Moisés. Que Dios hablaba cara a cara con él. Quisiera tener la presencia de Dios que tuvo Daniel. Quisiera tener la presencia de Dios como la tuvo Sadrach, Mesach, Abednego cuando estaban en el fuego, que los arrojaron ahí porque fueron fieles al Señor. La presencia de Dios estaba con ellos. Si tú lo buscas, lo encontrarás. Por eso dice el Señor en su palabra, si me buscares, me hallaréis, porque me buscares de todo vuestro corazón. Yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor,
ayúdame a yo buscarte con todo mi corazón, porque yo quiero más de ti, porque yo quiero más de tu presencia, porque yo quiero encontrarte. Amados hermanos, en Santiago dice 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, lo que le decía David a Salomón. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de vivir la palabra de Dios y vivir para Dios en serio. Aquí en Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿por qué Dios no está tan cerca como quisiéramos nosotros que estuviera, amados hermanos? Yo no sé usted, pero yo sí quiero que Dios esté más cerca de mí. Yo sí quiero que Dios esté más cerca de mí. Yo sé que lo tengo en mí, pero sé que también Dios, la presencia de Dios puede ser más real, más notable, más maravillosa, más cercana. Algunas pocas veces he tenido experiencia de una presencia de Dios tan real, y eso ha sido glorioso, que anhelo cada vez más experimentar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Fíjese la manera de acercarnos a Dios. Y los pecadores, arrepiéntanse o limpien sus manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones y saquen de su corazón todos los celos, toda la envidia, todo el rencor, toda la ira, tantas cosas que pueden estar en nosotros, orgullo, vanidad. Saquemos de nuestro corazón presunción. Saquemos nuestro corazón. David clamaba, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto delante de mí. Crea en mí ese corazón limpio. Amados, mire, yo les aseguro que si nosotros nos limpiamos del pecado, va a mirar usted la gran diferencia, cómo el Señor va a fluir. Va a fluir, va a fluir, va a fluir. Yo recuerdo un libro de Billy Graham sobre el Espíritu Santo y decía que queremos ser llenos del Espíritu Santo, y él hablaba, hay que despojarnos del pecado y pídele a Dios que te llene y te llenará. Hay que limpiarnos. En el Salmo 24 dice, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu lugar santo? ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién habitará en tu morada? ¿Quién estará donde tú estás? ¿Quién podrá tener esa intimidad contigo como la tuvo Moisés? ¿Quién? Dice, limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y salvación del Dios y bendición del Dios de salvación. Póngase de pie, amados hermanos. Hace unos días este tema surgió porque yo estaba sentado atrás y abrí la escritura y leí esta escritura de cómo el pueblo de Israel no tomaba en serio a Dios y pecaban y entristecieron al Señor, y el Señor decidió, mejor me aparto de ellos. Pero a veces, aunque el Señor pueda estar distanciado en nuestra vida, en algunos casos,
Si la persona se aparta del pecado, se arrepiente y decide empezar a buscar a Dios de verdad, por supuesto, si una persona se acerca, ¿qué dice la Escritura? Yo me acercaré a él. Yo me acercaré a él. Aun si la presencia de Dios en algunos casos se ha apartado, porque las personas se han apartado de Dios, han negado su fe, su corazón se ha endurecido y se han apartado de los caminos de Dios y vuelven a andar en el pecado y perdidos, aún hay esperanza si ellos se arrepienten y se vuelven a Dios. Dios puede restaurar sus vidas. Dios puede perdonarlos. Y si un día fueron borrados del libro de la vida, Dios dice que los volverá a escribir. Dios dice que el pueblo de Israel, que fue quitado de la olivo, mucho Israel, mucho pueblo que fue desobediente y se rebelaron y no creyeron. En la bondad de Dios, Dios unió a su pueblo a la vid y eran parte de la vid en la bondad de Dios. Pero la severidad de Dios en su pecado, en la idolatría, en la perversión, trataron su palabra como basura, dice la Escritura. Dios los cortó de la vid. Pero dice Dios que es bondadoso y que Dios, al cortarlos del olivo, Dios nos injertó a los gentiles, a nosotros, y somos parte del olivo, somos parte del pueblo de Dios. Pero dice, poderoso es Dios, así que dice, teme, porque ellos fueron desgajados. Tú, por gracia y por mi bondad, te escogí para injertarte en la vid, en el olivo. Por mi bondad. Pero porque quité a parte de mi pueblo Israel, al que fue rebelde y desobediente, y se rebelaron contra mí, fueron quitados, y te injerté a ti. Dice, debes de temer, porque tú tienes el ejemplo, cómo ellos fueron quitados, cómo ellos fueron quitados del olivo. Pero yo soy bondadoso y sigo siendo bondadoso, que si ellos se vuelven a mí, yo soy poderoso para volverlos a injertar al olivo. Permanezcamos en Cristo, amados hermanos. Dice el Señor, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si los pámpanos se desconecta de la vid, se seca y se muere, no tiene vida. Si una ramita de la vid es cortada, no va a poder llevar fruto y la ramita puede perecer. Pero siempre hay oportunidad. Y Dios dice que aquel que quiere va a ser limpiado, va a ser podado para que pueda dar fruto. Tenemos que permanecer conectados a la vid para poder dar fruto. Dice, porque separados de mí nada puedes hacer. De Él es que corre la savia, la vida, y nos da vida a las ramitas, y la ramita puede dar fruto. Sin su savia, la ramita no tiene vida, y mucho menos podrá dar fruto. Pero de Él corre y dice, permanece en mí y yo permaneceré en vosotros. Si tú permaneces en mí, yo siempre permaneceré en ti. Permanecer en mí y yo en vosotros. Si mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si tú me obedeces y haces caso a mis palabras, pide todo, vas a pedir todo lo que quieras y os será hecho. Por supuesto, conforme a la voluntad de Dios. Queridos,
Es tiempo de empezar a buscar más a Dios, de tomar en serio la presencia de Dios. La presencia de Dios es santa. Oh, hermanos, es tan sublime. Su primera experiencia de Moisés, cuando la zarza tenía fuego y Dios le habló a Moisés. Moisés se empezó a acercar y dijo: ¿qué es eso? ¿Por qué esta zarza está ardiendo? Es algo inusual, es algo raro, voy a mirar. Y era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y le dijo: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas es un lugar santo, porque aquí está mi presencia. Queridos, ¿sabe una cosa? El tabernáculo era como un lugar donde tenía tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo había una cortina donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Ahí nadie podía entrar. Una vez al año el sumo sacerdote era el único que podía entrar, designado. Una vez al año solamente podía entrar a la presencia de Dios. Ese sacerdote tenía que purificarse. Ese sacerdote tenía que limpiarse. Tenía que apartarse del pecado, porque iba a entrar a la presencia de Dios. Si el sacerdote entraba en el pecado, el sacerdote podía caer muerto. Y le atoraban algo al pie, porque nadie más podía entrar. Le atoraban algo al pie para que él, al entrar adentro, si él no salía, entonces quiere decir que murió y el juicio de Dios cayó sobre él. ¿Por qué? Porque entonces estaba viviendo una vida errada, una vida en el pecado, una vida en la maldad, y no era recto delante de Dios. Entonces lo jalaban con la cuerda y lo sacaban, y lo podían sacar muerto. La presencia de Dios es maravillosa, amados hermanos, pero también la presencia de Dios es santa.